Bienvenidos y bienvenidas a De Libros y Más. En este podcast literario hoy vamos a conversar junto a Diego Guaita. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación y hoy vamos a hablar de tu segundo libro, que es El Panteón Criollo, que bueno, es una historia que tiene 5 relatos, ¿verdad? Estos 5 relatos entremezclan la mitología griega con Santiago. Son una mezcla media loca. Entonces me gustaría saber cómo se te ocurrió unir ambas historias, cómo nace. Bueno, mira, las historias primero comenzaron naciendo por separado. Lo que primero surgió fue la historia de la ninfa, a través de, como te había contado, este cartel que yo vi pegado en una farmacia, siguiendo la misma ruta que está en la historia. Yo viví por esos barrios, entonces me aproveché de todo eso. Después, en un tiempo similar, mientras en mi cabeza se armaba la historia de la ninfa, que bueno, ninfas tienen un toque todo griego porque más o menos de ahí nacen. Después vi y relacioné esto con la historia de una amiga que vendría siendo la sirena del Salvador, que trabaja en este hospital en realidad y que hace atención domiciliaria, y ahí le incorporé el tema más mitológico a ella de la sirena. Como las que atormentaban a Odiseo en Argos de vuelta a su tierra. Después vino la de los dioses. Esa fue realmente la que me marcó el punto de decir, ok, esta historia todas tienen un relato similar, entonces voy a incorporarles esta magia griega, acentuar un poco las tradiciones chilenas y hacer una gran novela del panteón. Una de las cosas que me dijeron, una de estas críticas que han surgido, crítica en el sentido como de análisis de la obra, es que al comienzo no se entiende muy bien qué es. Claro. Y la verdad, sí, yo creo que es válido. Yo no quise explicarlo, hacer como un prólogo explicando mi propia obra, como que quería que hablara por sí misma. Claro, como que la verdad yo quería que lo descubrieran. Entonces que terminara una historia y dijeran, que se sintiera que terminó y decir, bueno, pero ¿y ahora qué viene? Miran todas las 400 páginas que hay, ¿qué hay? Y después otra, y termina, y tú como que quieras ir descubriendo cuál es la verdad. Así por eso estas 5 historias generan o construyen la gran novela del panteón. Quizás se entiendan como 5 novelas cortas. Claro, se siente como 5 novelas cortas. De hecho, cuando uno termina la primera historia, que es de un niño y una ninfa y todo un mundo, después pasamos a otro completamente distinto y uno dice, esto es una segunda parte, cuando se repiten los personajes, no pasa eso. No, de hecho, lo que ocurre, no siempre, y ni siquiera, y bien incidentalmente, es que entre ellas, para que el lector entienda de qué está ocurriendo en un mismo tiempo y en un mismo universo, bueno, primero es Santiago. Es claro que a veces algunos lo nombran como la cuenca, Chile a veces es la franja. Creo que poquísimas veces escribo el nombre Chile, que es por un objetivo ya más posterior, del que también podríamos como comentar que es entretenido. Pero son historias completamente distintas y escritas en claves muy diferentes. Oye, ¿y cada una de estas historias te tomó mucho tiempo en escribirlas? ¿Tomaste una pausa para que no se repitieran las historias? ¿Cómo lo hiciste ahí? Mira, cuando partí yo ya estaba editando la versión final del primer libro, que es La caravana de las flores. Entonces cuando me agobiaba un poco, o estaba, no agobiado, sino que cansado, respiraba escribiendo estas otras historias. Entonces partí con la ninfa. ¿Cuánto tiempo me tomó? No lo sé, cada una. Pero yo te diría que la construcción del panteón me tomó, entre pensamientos y trabajo, un total de casi 2 años. Entonces, por ejemplo, partí el 2020 con la caravana y el 2023 fue su publicación. Y a fines de 2021 yo ya tenía algo avanzado del panteón sin saber qué sería el panteón. Escribías ideas, probando, claro, hasta que dijiste ya, ok, quiero plasmar esto como un libro. Sí, exacto. Y ahí agarró forma y yo dije, este va a ser el segundo. Hablé con mi editor, con Paulo, de Ediciones Mañosa, y yo le dije, mira, tengo esta idea, va a ser grande, entonces creo que deberíamos... Literalmente un libro gigante. Sí, grande, que de hecho... Pucha,
Cuando uno tiene más recursos es más fácil. Nosotros esto lo hicimos por un fondo, pero los fondos también tienen límites. Entonces, pedirte un libro de 1000 páginas, que fácilmente podría haberlo tenido por las configuraciones más cómodas de lectura, habría sido realmente muy caro. Claro. Eso como que se puede conseguir cuando uno ya tiene una editorial mucho más grande. La mayoría de editoriales en Chile igual, no sé, pues imprimimos 300, 500 copias máximo. Entonces aquí no pudo ser distinto, pero de hecho yo quedé súper satisfecho. O sea, La Caravana de las Flores fue nuestro primer intento y la letra era bastante pequeña, pero leíble siempre, obviamente. Y esta ya mejoró y se quedó como en un estándar apropiado cuando una obra es así de grande, ¿cachai? Claro, y uno siempre va aprendiendo, va a querer mejorar su obra. Incluso antes de la entrevista me contabas de cómo hicieron la portada, que también todo fue parte de lo que te ibas imaginando, creaciones, la cordillera. Sí, bueno, para la portada a mí siempre me ha gustado interferir y meterme en todo lo que tiene que ver con un proyecto que es básicamente ideado por mí. Hay otras personas que trabajamos en esto, pero el escritor es como el que coloca toda la base, pues sin lo que uno entrega no hay nada. Y en relación a estos dos libros, yo lo que más quería era poder plasmar todo mío, no solo el contenido, sino que la imagen también. Entonces esta, así como la primera, representa un sueño. Claro, e incluso adentro también tiene ilustraciones como en la portada delantera y atrás. Hay 4 imágenes. 3 de esas imágenes, sí. Esa imagen la sacó una chica llamada Tania, que la conocí por Instagram. Esa foto ganó un premio por el Parque Met, si no me engaño. Y yo le pedí, me contacté con ella para poder pedirle si la podía colocar. Y la otra foto, problema. Sí, no, y las otras fotos, por ejemplo, aquí tenemos la estatua de Poseidón, que está en las faldas del Cerro Santa Lucía. Ya. Acá, por ejemplo, otro lugar importante es digamos como del iris. Teatro, ¿no? Sí, del Teatro Municipal, que me encanta, visto desde abajo, es como un iris, así medio como divino. Y acá ya tenemos otros elementos, por ejemplo... Este es uno de los varios como angelitos o querubines que hay. Yo lo relacioné más como con el dios de la muerte, que es como parte del último relato. Esta estatua y muchas otras más están en el Cerro Santa Lucía. Ya. Desperdigadas por todos lados. Entonces, ¿por qué, como había dicho tu primera pregunta, por qué es lo griego? Y es que lo griego es, sin nosotros darnos mucha cuenta hoy en día, la base de nuestra construcción, no solo imaginaria y creativa, sino que también religiosa incluso. Hasta los edificios que más nos llaman la atención, todos tienen que ver con el Renacimiento, con un resurgimiento de estas columnas, de esta grandiosidad que vendría como a hacerle como una oda a todo, incluso claro, a los gobiernos, a los estados, a los teatros. Hoy en día ya todo es más minimalista y... más simple, no hay tantas cosas. Atrozmente simple. Sí, demasiado. Pero... neoclásico. Como... Exacto. Sí. Entonces, de ahí viene esa conexión. Siento que es bueno como restablecer esa conexión con lo griego, con un origen de nuestra sociedad occidental al menos. Claro, de hecho te iba a preguntar por qué Santiago, pero creo que de por sí, al ver la foto, al leer el libro, se entiende como que está todo correlacionado de alguna forma. Siempre lo ha estado. Sí. No, están todas conectadas. Lo que yo más quería era que no se sintiera forzada esta conexión del panteón, como de estas historias. Yo diría que si bien cada una está escrita en una clave según la edad, porque como son todas las historias en primera persona, es un niño de menos de 10 años, es un anciano que vive en la calle, es una joven de unos 30 años, después un médico de ya unos 42, 45, y al final un oficinista que rondaría como los 28 años. Entonces, y todos de distintas realidades. Y esa clave es la que es lo más entretenido de crear. Y ahí es como donde yo quería... ahí está el desafío, pues que no se sienta falso. Claro. Que se justifique que todo sea en Santiago.
yo creo que ahí no me costó mucho, porque como he vivido toda mi vida acá... Claro, incluso el libro tiene como modismos chilenos, Sí. no es como linealmente, no sé, neutro para todos los países, sino que tiene sus palabras que uno se identifica. Sí, no, y sabes que eso fue realmente a propósito. Ya. Varios comentarios de amigos que yo les pasé los textos más avanzados o ya las ediciones finales antes de imprimir para que lo leyeran y revisaran, me comentaron esto, así como que encontraban, a algunos les gustó, a otros no, y otros encontraron interesante que se mezclaran estas claves literarias más cultas con claves de modismo e incluso garabatos. Entonces, es que basta con salir un rato a la calle. Negar eso para la literatura sería como negar la realidad, y a mí me interesa plasmar de una manera como poética, lírica, literaria la realidad, y no puedo escapar de eso. Y fui leyendo mucho estos últimos años. Siempre he leído, pero ahora he estado leyendo con una atención distinta, como para profundizar más. Y la verdad, grandes textos usan e incluso a veces abusan de sus modismos locales. Entonces a mí me parece de lo más justo también poder hacerlo y no tenerle miedo a esas palabras que, si bien pueden sonar excesivas, vulgares o da lo mismo el prejuicio que uno tenga con ellas, ellas existen y a veces a mí no me gustan, pero si los personajes usan eso en la vida de hoy y hasta además esto es contemporáneo, hay que ponerlo. Así como claro, uno habla así todos los días y uno no está formalmente hablando correctamente, sino que claro. Uno está con los amigos y tiene su lenguaje, o uno está con su compañero de confianza en el trabajo y también tiene su lenguaje, entonces, ¿por qué no implementarlo? Pues claro, tienes toda la razón. Es un trabajo de rescate. Sí, no, y en otros países también se da mucho. Los libros mexicanos, los autores mexicanos utilizan sus modismos y uno está tan acostumbrado que los lee nomás. No se da cuenta, pero cuando está en versión chilena, como que uno dice, dijo tanto. ¿Cachai? Como, ¿por qué ocupó eso? No, incluso en libros de otros autores que aparecen personajes chilenos, de repente usan estas claves chilenas del lenguaje, o incluso yo las he visto de otros personajes que las toman porque estuvieron conectados con un personaje cercano a nosotros, aparte que igual compartimos algunos modismos con otros países de la región, y eso es interesante, pues es entretenido al final, lo hace propio, o sea... Imagínate, si uno quisiera usar solo un lenguaje neutro para transmitir ideas literarias, habría una infinidad de obras que no podrían existir. Hay una, por ejemplo, de un autor, si no me engaño, guatemalteco, que escribía Hombres de Maíz, Ya. si no me engaño. Y es una obra demasiado buena, pero que es muy difícil de entender porque es puro modismo de allá. Es 100%. Entonces hay frases tú enteras que no veis, pero tú avanzáis nomás. Sí. No es necesario abusar de los modismos. Eso es un abuso. Ya. Pero una exageración hermosa y unas historias, pero increíbles. No, en un equilibrio está todo perfecto. Sí. Oye, Diego, y una pregunta, ya pasando a conocerte un poco más a ti como escritor. Ya llevas 2 libros, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu camino en la literatura? Mira, al inicio yo siempre tenía muchas ganas de escribir. Y cuando conocí a Paulo en la pandemia, él me dio como este puntapié para empezar. Me dijo, si no tienes nada escrito, no hay nada que editar, nada que corregir. Pero siempre has sido escritor, ¿o no? ¿Antes qué hacías? No, yo antes he hecho mil cosas. Como otra cosa, ¿no? Antes de eso, de que yo conociera a Paulo, ¿Ya? yo vivía en Brasil. Vivía ya 5 años, estudié cocina, trabajé en bares, restaurantes. Yo me perfilaba para trabajar en eso. Yo volví a Chile. Era otra persona, entonces. Sí, yo volví a Chile para abrir un bar y que fuera el mejor bar de Latinoamérica. Yo venía con ese proyecto, yo hacía cartas de trago. Dejaba mi creatividad ahí, dentro de ese espectro. Y yo volví acá con ese fin. Pasaron 2 meses, nos encerramos y yo empecé como a caer en una espiral de caos de la vida, de tristeza y pena, y de repente conocí a Paulo y él me dio este puntapié y empecé a escribir como en automático. Yo me senté frente al computador y empecé a escribir, y escribir, y empezaron a salir páginas y páginas y páginas, y no existía ni siquiera un esfuerzo doloroso de escribir, era simplemente que me cansaba y tenía que parar, o a veces mis manos quedaban todas así tiesas,
de tanto desarrollar las ideas que simplemente salían, casi como si, yo se lo comentaba a él, casi como si alguien me las estuviera susurrando y yo las estuviera bajando solamente. Oye, pero buenísimo, porque hay gente que siempre ha deseado eso y que funcione, que uno cree historias y a veces no simplemente se da. Sí, ¿Y no quisiste como escribir historias de tu vida en Brasil, por ejemplo, la vida de los bares? ¿O Vendrá, se viene. Ya. Sí, no, tengo muchos proyectos muy bonitos que son los que hoy en día la verdad me anclan como a la tierra. El del Panteón fue uno muy entretenido, son muchas historias que yo tenía muchas ganas de contar. Ahora estoy avanzando una tercera, que también tengo la impresión de que va a ser grande, porque como que no ahorro en recursos literarios, me gusta. Para llegar más a fondo creo que se requieren páginas, ese es mi modo de verlo. Hay otros que prefieren la simplicidad y está bien. Ya. No es para todos los lectores, es un desafío. Entonces. Sí, no, porque de hecho yo leo una novela más corta y siempre quedo con ganas de más. Ya. Poquísimas veces he quedado satisfecho con una historia corta. Siempre necesito más. ¿Te gusta más. saber todo? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Todo, me después? gusta saber todo. Aparte que los personajes cambian. Y una novela corta, si es corta es porque me está relatando un momento muy corto. Pero imagínate, no sé, Virginia Woolf escribió La señora Dalloway, que es una tarde, son cuando aquí como 5 o 6 horas. Es un libro enorme y es súper extenso. Entonces ella nos da a los escritores como a yo y otros más que les gusta la extensión, que no hay problema en indagar más a fondo y nadie me va a decir que ella no llega muy al fondo de la psiquis de esa mujer. Entonces, claro, que yo lo consiga o no, lo tendrá que decidir la posteridad, ¿cachai? Claro, pero se ve en el camino, pero se la intenta, experiencia. Sí, ¿cachai? Se intenta, yo eso es lo que quiero intentar. Y ahí nada, salió muy fácil. Empecé a trabajar de mil otras cosas, grabando comerciales, haciendo como de modelo, pero esto de publicidad nomás, como sonriendo, jajaja. Y bueno, adquiriendo muchas historias durante toda esta vida. La primera fue de todos mis viajes de la infancia a Caldera, y eso basó esa historia. Esto es toda mi vida en Santiago, y todo lo que yo he visto son personajes que he visto desde que era joven, muy chico, hasta hoy en día. Y los sigo viendo. De hecho, de repente le digo a Pablo, oye, vi a Samuel, el de la historia de los dioses, en el metro. Porque él está en Quilín y sigue en el metro Quilín. Es como tu retrato de la sociedad, finalmente. Sí, es un retrato a veces, tú como lo pudiste ver, un poco cruel, un poco muy crítico, a veces enojado, pero otras muy conmovedor también. O sea, por muy mal que, por ejemplo, Samuel esté en su historia, él igual saca a relucir el amor que siente, al menos por sus hermanos, que claro, es el amor que él tiene en su vida. Entonces, de repente estas historias que parecen tan mágicas siempre esconden deseos humanos más viscerales, como del amor a la familia, como de buscar el refugio ahí, de buscar tu energía retornando y reuniendo a tus hermanos. Claro, ¿verdad? ¿Y hay alguna de estas historias de las 5 que sea tu favorita o que podrías recomendar como léete esta sí o sí? Sí, mira, para mí todas tienen algo muy especial. Sin embargo, la que siempre me acuerdo con mucho cariño y es la que más tiene que ver conmigo es Doctor Narciso, que está inspirado básicamente en una relación que tuve con un chico de cortos meses, hace 12 años atrás, con Narciso. Para resguardar su nombre. Tú eres Narciso, yo. No. ¿Qué? Yo no vendría siendo Narciso. Ya. Yo vendría siendo más como Enrique, pero Enrique termina siendo un personaje 100% ficticio igual. Ya. Narciso sí está basado en una persona real con la que hoy sigo manteniendo contacto y le he dicho como, oye, yo siempre le digo Doc, como Enrique le dice a Narciso, Doc. Siempre le digo que lea su historia porque está ahí, la está esperando. A veces le digo como, de hecho, a veces confundo qué ocurrió y qué no, porque estuve tan metido dentro de la historia que es tan intensa, que es como un amor que nunca puede ser hasta cierto punto ya más o menos fatal, que es como bien doloroso, porque al final yo nunca salía de mi imagen como ese personaje, ni sacaba a Narciso de la persona que yo me imagino. Entonces, ir haciendo ese trabajo de recordar y de plasmarlo ahí de manera literaria es muy intenso y puede ser muy esclarecedor y bonito
pero a su vez doloroso. Claro, Entonces, un arma de doble filo de la historia. hoy sí, como de 5 filos, la verdad. Como que Bueno, entonces esa sería nuestra historia para recomendar. Sí, Narciso es una muy bonita historia. De hecho, para los que estén interesados en leerlo, pueden leérselo en cualquier orden. Ya. A la segunda edición voy a Súper poner un importante. índice con las páginas donde comienza cada uno. Pero no es difícil encontrar el inicio de cada una, pero puedes verlo de la forma del orden que tú quieras. Súper. Entonces, por las que tú viste, te puedes dar cuenta de que eso sí es efectivo. O sea, al final todas terminan en el mismo punto. ¿Por qué termina en el mismo punto? Es algo que se descubre solo al leerlo. A leerlo completo. Sí, Sí. sí, pues porque Sí, cuando sí, lo sí. lees completo lo compruebas. Por eso igual la última historia es la última historia. Es igual tiene un motivo. El Ah, orden. ya tiene su qué. Sí, pero si te lees primero la última y vas así de atrás para adelante o del No hay medio para problema. cualquier lado, te va a cerrar igual. Ya. Mira, Sí. un buen consejo. Oye, ya para ir cerrando, últimas dos preguntas. La primera, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Mira, el Panteón Criollo, así como la Caravana de las Flores, están en varias librerías del país. Yo la semana pasada lo vi en Viña del Mar, lo he visto en varias antárticas también, pero principalmente yo siempre recomiendo Buscalibre, que es la manera más fácil de encontrarlo en todo Chile porque te lo despachan a todos lados. Y también está a un súper precio. Porque Claro. este libro ¿cómo se dice? Es un ¿Tiene proyecto fondos? financiado por el fondo del libro. Ya. Entonces, como el Estado nos dio el valor de la impresión, ese valor se lo quitamos y por eso el libro tiene un precio que va en Buscalibre, por ejemplo, en 12.000 pesos. Oye, es bastante accesible a lo que cuesta un libro que está en estreno también, pues. No, sí, por supuesto. De hecho, todas esas lógicas como del estreno, después de la oferta, yo encuentro que conmigo no van. Y mientras tenga el poder, junto con Paula, que somos los dos que trabajamos en esto, de poder influir en eso, lo vamos a hacer. O sea, ya cuando tú estás con una editorial muy grande, ellos definen todo y tú ganas tu porcentaje y listo. Pero nosotros insistimos en que ese valor, por ejemplo, no podíamos lucrar con ese valor. Si el fondo es de todos nosotros, así Claro, como no, es de todo súper Chile. bueno. Entonces se lo quitamos y lo pusimos. Versus otros libros de otros fondos que yo he visto que claramente tienen el valor total. No, pero siempre es bueno poder llegar al lector y que la gente te conozca y a ir creciendo de a poco. Sí, por supuesto, y con un precio justo. Claro. O sea, la gente me dice, uy, qué barato. Y yo le digo, no, es lo que vale, es justo. Sí, a mí también me sorprendió cuando lo vi. Dije, ok, también me lo compraría, se lo compraría a alguien. Sí. ¿Por qué? Porque es un precio que uno puede regalar en un amigo secreto, por ejemplo. Además, pues, Bueno, y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el mensaje y el valor que le dejas tú a tu libro? Y que le dirías a tu audiencia. mira, las 5 historias, si bien son muy distintas, cada una gira en torno a un mensaje, o varios mensajes, la verdad, porque las novelas, sabes que esconden múltiples mensajes, múltiples historias dentro. Yo creo que al final del día es una invitación a no solo adentrarnos en la psiquis de distintos personajes que nosotros vamos a vivir eventualmente. Todos vamos a vivir los delirios de grandeza, el miedo a la pobreza, esa infancia tan bella que alguna vez que muchos tuvimos, de una ilusión mágica muy patente, una magia para protegernos de la realidad que poco a poco vamos perdiendo. Entonces, yo diría primero que al leerlo, ojalá esa magia se despierte, que podamos ver nuestra ciudad con magia, que es la que yo le incorporo acá, con todo lo de la mitología y el criollismo, para poder verla de una manera más amena, más compasiva, más satírica, y reírnos un poco de todos los temas que nos aquejan. Porque en Santiago siempre se dice, en Chile hay demasiado de todo, pero hay demasiado de nada. Y yo creo que eso queda muy patente acá. Hay mucho de todo, pero todo desemboca en valores muy específicos. Claro, está todo tan latente, todo está tan encima, uno está corriendo en Santiago que no se da cuenta, yo creo eso. Uno se pierde mucho. Sí, pero si uno se detiene, lo ve todo. No, se detiene y aparece, brota la magia, pero a veces de una manera brutal. Así como hasta incómoda. Entonces yo igual entiendo de que
a veces querramos estar solo en el teléfono para olvidarnos un poco, porque la magia puede deslumbrar demasiado también y puede desnudar la realidad. Exacto. Y muchas veces esa realidad, como la que es manifiesta acá en el libro de una manera entretenida y todo, puede ser muy desconcertante y dolorosa, porque vamos a tener que replantearnos muchas cosas. Ujú. Entonces yo diría que esa es la invitación, a leer y a A descubrir. descubrir Santiago. Bueno, Diego, muchas gracias y están todos invitados a leer el libro de Diego, Panteón Criollo. Así que nos vemos próximamente en otro capítulo de Libros y Más.